Muy bien, y como saben, si tienen amistades que no pudieron entrar en este momento, como yo, algunos me dijeron, dije, no hay problema, después les mandamos el, el link, el enlace y pueden, pueden escuchar. Muy bien, bueno, muchos ya conocen a Keila Ochoa Harris, o por lo menos conocen sus escritos. Ella es una escritora mexicana con más de 20 títulos publicados. Escribe ficción para mujeres, niños y adolescentes, así como devocionales y libros de no ficción dirigidos a mujeres. Ha sido publicada en editoriales como Verbo Vivo, Lifeway, Milamex, Thomas Nelson, entre otros. Ha sido capacitadora para varias organizaciones, incluyendo Red Letra Viva, Bíblica Virtual y MAI, en donde además ha sido miembro de la Mesa Directiva Internacional. Y como saben, hoy estamos representando MAI, América Latina. Y les recuerdo, hay una sección abajo donde pueden poner sus preguntas y al final tomaremos unos minutos eh, para contestar algunas de ellas, donde la sección de preguntas y respuestas. Muy bien, estamos listos. Muchas gracias, Margie. Saludos a todos. Es un placer ver muchos nombres conocidos de amigos de la página de MAI, América Latina. También les damos la bienvenida. Y bueno, les agradezco también por tomar este tiempo para escuchar y para que podamos conversar. Mi plan de esta tarde es hablar unos momentos sobre el tema que he preparado y después dejar tiempo para preguntas, comentarios y poder hacer un poco de retroalimentación. Pero quiero compartir mi pantalla para que podamos comenzar. Un segundito. Ok. Creo que ya está todo bien. Si no me avisan, por favor, pero vamos a comenzar. El título de hoy es Publicar y escribir en un mundo de likes. ¿Cómo mantener el rumbo? Y quiero empezar con una historia de cómo nace este tema. Estábamos platicando con Margie y con algunos amigos hace unos momentos que mi familia y yo acabamos de mudarnos. Estamos en una nueva ciudad, nos mudamos en diciembre. Esta es nuestra mudanza número 7, por así decirlo, porque algunas han sido muy breves, pero no duramos mucho tiempo en esos lugares, pero han sido 7 mudanzas desde que mi esposo y yo nos casamos. Y no es divertido, los que se han mudado lo saben. Un cambio de casa, pero cuando es de país lleva ciertos desafíos, cuando es de ciudad también lleva ciertos desafíos. Pero estaba yo entre cajas, estaba yo con maletas, cajas, y recuerdo que, bueno, siempre pasa algo, ¿no? Siempre pasa algo cuando te vas a mudar, cuando vas a hacer algo importante, como que algo sucede, vienen problemas, situaciones que no te esperabas. Y en una de esos momentos difíciles estaba yo triste y estaba yo orando a Dios y yo le decía, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué me tengo que mudar? ¿Por qué no me puedo quedar en un lugar y vivir ahí ya muchos años sin tener que volver a empacar, sin tener que cambiar mis cosas? Y de pronto de mi boca salió una frase, ¿no? La frase, Señor, es que tú prometiste, y me quedé callada. Porque dije, ¿qué me prometió? ¿Qué me prometió sobre este tema de las mudanzas y sobre este movimiento, ¿no? Y a mi mente vino como en una película, como en una ráfaga, un montón de personajes bíblicos. Y empezaron a pasar por mi mente. Y pensaba yo, bueno, Adán tenía un hogar y lo perdió. Caín tenía un hogar y lo perdió. Abraham tenía un hogar y lo dejó, ¿no? Dios le pidió que se fuera de ese hogar. Jacob tenía también una familia y por todo lo que pasó con Esaú lo tuvo que dejar. Luego pensé en Moisés, 120 años de vida y 40
tuvo un hogar, una estabilidad, y después fue vagar 40 años, estar en el desierto de pastor, luego 40 años guiando al pueblo. Después en mi mente llegó la imagen de David y de Salomón y de por fin establecerse, por fin estar en un reino. Y de pronto esa época de más estabilidad, donde no tuvieron que mudarse ni estuvieron en otro lado, fue la época de decadencia espiritual más grande del pueblo. Y así pensaba y pensaba y pensaba luego en el exilio, luego en los apóstoles. Y entonces me vino este pensamiento a la mente. Bueno, cuando los 12 apóstoles fueron llamados, ¿qué les dijo el Señor? ¿Qué les prometió? Que se iban a casar y se iban a jubilar, iban a tener su plan de jubilación perfecto, o no, más bien ellos pues dejaron su hogar y salieron. Y todo esto vino a mi mente para decir, ok, Señor, mudanza número 7, adelante, estoy bien, estoy como los personajes bíblicos. Pero esto también me hizo reflexionar en que así como yo tenía una idea incorrecta de lo que es mudarse y estar en un lugar y cómo la Biblia realmente nos habla de gente en movimiento, gente que está buscando ese hogar celestial, ese hogar eterno, mi pregunta también fue, ¿cómo fue publicar y escribir en tiempos bíblicos? ¿Será que yo estoy teniendo una idea extraña o le estoy pidiendo a Dios cosas que realmente no son las que Él me muestra en su palabra sobre la publicación de libros, sobre la escritura? Y nuevamente vinieron a mi mente muchas historias, pero en primer lugar vino a mi mente el bestseller por excelencia, ¿no? Este lo escribió Dios, entonces no hubo vuelta de hoja. Fueron 10 mandamientos que hoy yo creo que muchos editores sacarían la pluma roja y dirían, no puedes empezar tantas frases de una manera negativa, ¿no? Porque muchos empiezan con la palabra no, pero bueno, está ahí el bestseller que no solamente se lo aprendieron los israelitas, sino que ha sido un código, un texto que se conoce en todo el mundo. Pero de ahí en fuera, todos los escritores bíblicos tuvieron altos y bajos y no tuvieron muchos likes. Tuvieron momentos en donde sus escritos tal vez fueron bien recibidos, pero la mayoría realmente no recibió ese aplauso, esos millones de copias. La mayoría no fue en su momento un bestseller, ¿no? Hasta que, bueno, ahorita la Biblia sabemos que es el libro más vendido por excelencia, pero en ese momento definitivamente, cuando ellos estaban escribiendo, no fue así. Mi pregunta entonces y mi propuesta esta noche es ¿cómo mantener el rumbo? ¿Cómo podemos estar? Vivimos en un mundo donde las redes sociales ciertamente nos ponen un poco de presión. Los que hemos escrito libros decimos, ¿cómo podemos hacer que la gente sepa que escribimos un libro y que lo compre y que lo lea? Los que publican libros también se preguntan, ¿cómo hacer que la gente vaya a los portales, a las librerías y compre nuestro material? Y eso a veces pone en nuestros hombros una presión de ir al ritmo de lo que nos dicen los mercadólogos, de lo que nos dice a lo mejor los expertos a nuestro alrededor, de cómo hacer tu plataforma, una palabra que a veces a mí hasta me da un poco de temor y miedo y me pone un poco nerviosa de, sí, ¿cuál es mi plataforma? Y te preguntan quién es tu público y a quién te diriges. Todo esto pudiera causar en algunos de nosotros un poco de temor, un poco de angustia, pues podría ser también una carga, algo extra que debemos hacer. Y cuando yo estuve meditando en este tema y en mi propia vida, porque todo viene de mi propia experiencia y de mis luchas, encontré algunos parámetros, algunas directrices que yo creo que nos pueden ayudar y que quiero compartir con ustedes esta noche. Y el primer pensamiento que vino a mi mente es la importancia de mantener el equilibrio. Cuando estamos nosotros en las redes, cuando estamos buscando conectar con esta gente, porque ciertamente las redes sociales son importantes. Pensando yo en los tiempos bíblicos, me venía a la mente que quizá las redes sociales son hoy el mercado
¿no? O las puertas del Israel del pasado, ¿no? En el pasado la gente se reunía en los mercados, iba a comprar y ahí muchas veces los profetas se paraban y daban sus profecías. O también leemos varias veces en la Biblia que se juntaban en las puertas y ahí en las puertas era donde tenían sus conversaciones. Bueno, las redes sociales es el lugar de cruce de las personas el día de hoy. Gente que conocemos, gente que no conocemos, pero necesitamos mantener el equilibrio. Y estamos estudiando el Antiguo Testamento, algunas amigas y yo estamos escribiendo sobre el Antiguo Testamento y leyendo. Y en mi lectura de Éxodo encontré este versículo. Quiero leérselo. Dice, el Señor ha dado sabiduría a Bezalel, a Oliab y a los demás talentosos artesanos, y los ha dotado de habilidad para realizar todas las tareas relacionadas con la construcción del santuario. Que construyan y amueblen el tabernáculo tal como el Señor lo ordenó. Y dos palabras me llamaron la atención. Dios le dio sabiduría a estos hombres. Y Dios también les dio habilidad. Creo que a todos nosotros, los que estamos en publicaciones, sea que seamos los que estamos de directores editoriales, editores, escritores, diseñadores, todos los que participamos de producir material que habla del mensaje que queremos proclamar a los demás, Dios nos ha dado estas dos cosas también. Nos ha dado sabiduría. Podemos tener ese conocimiento, podemos usar nuestra mente para decir lo que tenemos que decir. Y también nos ha dado habilidad. Muchos de nosotros nos hemos preparado porque, pues como cualquier oficio, tenemos que aprender las bases de la escritura. Hemos tomado cursos de redacción, de ortografía. Pero estas dos se tienen que conjuntar. Y muchas veces hay un desequilibrio en las redes sociales. Quizá tenemos algo muy importante que decir, algo muy bueno, un contenido excelente, pero lo presentamos de la manera incorrecta, con faltas de ortografía, con poco cuidado de las oraciones, sin usar la belleza de nuestro lenguaje, o tal vez en una presentación muy pobre. Y no somos escuchados. O quizá nos hemos ido mucho al otro lado, a nuestras habilidades digitales, que por cierto yo no tengo muchas, y hacemos un precioso cuadrito en Canva, ¿no? Estábamos escuchando de Canva, o a lo mejor sabemos hacer unas letras muy hermosas y sacamos una foto de un dibujo que hacemos, pero olvidamos el contenido y escribimos cualquier cosa o copiamos cualquier cosa de alguien más y nuevamente no hay equilibrio. Pienso yo que Dios nos muestra aquí en Éxodo 36:1 la importancia del tabernáculo. No era solo un lugar de adoración que debía seguir ciertas reglas y ciertas instrucciones, sino que era un lugar hermoso. Otro versículo que me llamó la atención es que les dice Dios, hazle a Aarón, le dice a Moisés, y los artesanos iban a encargar, vestiduras sagradas que irradien belleza y esplendor. Belleza y esplendor. Qué maravilla, ¿no? Qué importante. Belleza y esplendor. No solamente lo que escribimos tiene que ser bueno en contenido, sino agradable, bello. Y un versículo que también me gusta mucho y que creo que muchos lo han leído y lo han tomado como parte de cómo escribimos. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Nuevamente, dos palabras. Agradables, palabras bellas, pero también cosas buenas, cosas rectas, cosas correctas. Yo propongo que mantengamos el equilibrio en las redes, en aquello que publiquemos, en aquello que escribamos. Que sea verdadero, que sea bueno, que sea contenido sólido, pero que también sea bello. Que sea con amor.
Tal vez hay palabras duras que tenemos que decir. Ciertamente Jeremías las dijo, Isaías las dijo, tantos y tantos profetas que tenían que llegar y decir mensajes tan duros y tan difíciles para un pueblo que estaba sordo, para un pueblo que no les daba likes, sino todo lo contrario. Y sin embargo, siempre hablaban de la belleza de nuestro Dios, siempre hablaban de los atributos de nuestro Dios, combinaban ese juicio con la gracia y la misericordia de Dios. Y nosotros podemos hacer lo mismo en este mundo de likes. Un segundo consejo es elijamos el propósito. ¿Por qué estamos escribiendo? Fíjense cómo Juan lo tenía muy claro. Juan, cuando termina de escribir su evangelio, dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, incluyéndose él, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, las que están en el evangelio de Juan, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20, 30 al 31. Yo supongo que Juan leyó tal vez los evangelios que ya se habían escrito, Mateo, Marcos, tal vez Lucas, y él tuvo que decidir y tuvo que elegir. Ok, de todo esto que yo viví con Jesús, ¿qué quiero añadir? ¿Qué quiero aportar? Eligió muchas cosas que los otros tres no habían incluido en sus evangelios. Repitió algunas cosas que ya se habían dicho en los otros tres evangelios. Pero la clave estaba en el para qué. ¿Para qué? ¿Por qué eligió esos escritos? Y siento que en este mundo de likes, en este mundo de tanta competencia, tantos libros que hay ahorita en Amazon, uno puede encontrar de cualquier tema, de cualquier costo, de cualquier precio. En las librerías también entramos y vemos tanta variedad de libros. Quizá debemos a veces detenernos y pensar, ¿para qué estoy escribiendo? ¿Cuál es el propósito de lo que estoy haciendo? Y esto me trajo a la mente al profeta Jonás. Fíjense qué interesante Jonás cuando pensamos en él en términos, tal vez no de escritor, porque no sabemos ni siquiera si él escribió el libro, probablemente fue alguien más, pero en el mensaje que tenía que dar. El primer mensaje o uno de los primeros mensajes que dio estuvo lleno de likes. Deslumbró su mensaje. Si él hubiera tenido una plataforma, hubiera tenido Instagram, hubiera tenido Facebook, a lo mejor un montón de gente lo hubiera seguido, a lo mejor un montón de personas lo hubieran, no sé, le hubieran dado copiado y pegado su mensaje, lo hubieran compartido con todo el mundo, porque él dijo que el territorio de Israel se iba a expandir, iban a recuperar territorio. Y así sucedió. Sucedió exactamente eso y fue un éxito su primer mensaje. Pero cuando llegó el segundo mensaje, tercero, cuarto, no sabemos, pero el siguiente mensaje, y el mensaje era ir a Nínive y dar pues una advertencia de que iba a ser destruida si la gente no se arrepentía, a Jonás ya no le gustó. Jonás inmediatamente dedujo que no iba a tener likes. Inmediatamente entendió que iba a ser un mensaje no aceptado, que iba a ser un mensaje que no iba a tener el mismo éxito del primero. ¿Y qué hizo? Se rebeló, huyó, se dio la media vuelta, se fue. Yo reflexionaba en lo personal e insisto, lo que yo comparto con ustedes hoy es parte de mi propia reflexión, de mi falta de equilibrio muchas veces en primer lugar, pero en segundo lugar de mi falta de elección, porque muchas veces sé que el mensaje que tengo que dar quizá no va a producir likes. Porque sé que a veces a lo que Dios nos ha llamado no es agradable para muchos. Y tal vez, no sé, yo creo que Jeremías, si hubiera tenido Instagram o Facebook, lo hubieran bloqueado casi de inmediato, ¿no? En su tiempo no lo bloquearon, lo metieron a la cárcel. No les gustó lo que les decía, no les gustó lo que tenía que decir. ¿Será que a veces en esa presión de lo que gusta, de lo que agrada, de lo que la gente sigue, pudiéramos nosotros caer en la rebelión, en decir, eso no lo voy a publicar, eso no lo voy a escribir porque eso no va a traerme
público, no seamos como Jonás. Más bien recordemos a qué nos ha llamado Dios de manera personal, de manera particular, porque a ti y a mí nos ha llamado Dios a algo específico. Yo creo muy firmemente que Dios me ha llenado de historias y me gusta compartir historias, y es lo que quiero hacer, compartir historias, compartir ficción. Y también sé que no se venden mucho, también sé que es un territorio difícil y de mucha competencia, pero tengo que ser fiel a mi llamado. Tengo que ser fiel a lo que Dios me ha dado, porque si no, estoy siendo rebelde, estoy siendo como Jonás. Y eso me va a traer enojo. Así se lo trajo a Jonás, ¿verdad? Cuando no estamos haciendo lo que Dios nos pide, hay enojo. Tal vez una pregunta que nos podría ayudar en este sentido es, si este fuera el último libro que vas a editar, si este fuera el último libro que vas a publicar, hablando de los que tienen una casa editorial, si este fuera el último libro que vas a escribir, pensando en nosotros los escritores, ¿cuál sería tu legado? Imaginemos que esto es lo último que vamos a poder compartir. Es lo último. ¿Estamos eligiendo lo correcto? ¿Estamos escribiendo, dedicando nuestro tiempo, nuestros recursos para publicar en ese libro que es al que Dios nos ha llamado? Mantengamos el equilibrio, elijamos con cuidado. Y número 3. Esto es algo que en lo particular a mí me cuesta mucho. No te compares. Hay una palabra que la define muy bien y es la envidia. Cuando estudiamos los proverbios, también unas amigas y yo, leíamos que la envidia, dice la Reina Valera 1960, es como carcoma a los huesos, ¿no? Pero las versiones modernas dicen la envidia es como un cáncer. Y la palabra cáncer es de esas palabras que nos hacen temblar. Nadie quiere escuchar la palabra cáncer. Ese mal silencioso que de pronto te enteras que ahí está y que es, que es algo que te está afectando y que te está consumiendo y que silenciosamente estuvo anidándose ahí en tu cuerpo y tú no sabías que ahí estaba. Y sabes que la envidia es igual. Y siento que las redes sociales algo que han provocado es que a veces, y lo digo nuevamente de manera personal, les abro mi corazón, pero si alguno de ustedes comparte opinión, pues qué bueno, porque significa que estamos en el mismo barco. Pero las redes sociales a veces silenciosamente producen esa envidia. Provocan en nosotros esa comparación. Empezamos a preguntar, ¿pero por qué esa persona tiene tantos likes? ¿O cuántos seguidores tiene? Yo tengo 5 y esta persona tiene 50. Esta persona tiene 5,000. Este editorial tiene tantas ventas, ¿no? Y nosotros no tenemos. Y empezamos a compararnos. Y nuevamente vino a mí este versículo. Ustedes seguramente ya lo leyeron ahorita que lo puse en la pantalla. Pedro, cuando el Señor le dice, apacienta mis ovejas, lo perdona, lo restituye, y también le dice por ahí un mensaje difícil de lo que le esperaba en el futuro. Inmediatamente Pedro, en lugar de decir, Señor, dame fuerza, ¿no? O Señor, no me dejes, no me abandones. No, su primera reacción es, Señor, ¿y qué de Juan? ¿No? ¿Y qué de él? ¿Y qué del otro? Y Jesús le dice lo que yo creo que me dice a mí esta tarde y constantemente me está diciendo, ¿no? Si quiero que él quede hasta que yo venga, si quiero que él publique muchos libros, si quiero que él tenga una base de fans maravillosa, si quiero que la otra persona tenga un bestseller, si quiero que la otra editorial, no sé, llegue a cierto sector, ¿qué a ti? Sígueme tú. Tengamos mucho cuidado con la envidia. Insisto, siento que las redes sociales afectan esa parte de nuestra alma. No sé si a todos, pero por lo menos sé que a mí sí. Ahorita que estoy muriéndome de frío aquí en Chihuahua, ¿no? Y veo las fotos a veces de mis amigos que están en la playa, tengo ese suspirito de, ¡ay, qué padre! ¿No? Ellos están allá, yo estoy aquí con frío.
Y a lo mejor esa no es una envidia total, pero que poco a poquito, como gota por gota, por gota, por gota, sí se puede convertir en ese pecado de la envidia. Y es que tenemos que entender que no somos llamados a recibir likes, no fuimos llamados a eso. Tampoco fuimos llamados a darle like a Dios o darle un follow en Instagram. Yo no sé ustedes a cuántos siguen en Facebook, en Instagram, en TikTok, en LinkedIn, en Twitter, etcétera, 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 y cada vez habrá nuevos. Yo no sé a cuántos ustedes siguen, pero el hecho de que yo siga a alguien no significa que me voy a comportar como él o que voy a dar mi vida por esa persona. Sin embargo, a Dios sí somos llamados a seguirlo, a dar algo más que un like o, sí, Señor, me gusta tu palabra. No, somos llamados a hacer algo más. Y es a ensuciarnos los pies, a seguirlo, y eso a veces implica que debemos caminar por donde Él anduvo, y nuestros pies, ¿se acuerdan ustedes cómo Jesús constantemente hablaba y hace eso con sus discípulos de lavarles los pies? Esos pies que se van a ensuciar, esos pies que se van a agrietar, esos pies que van pues a tener cicatrices. ¿Por qué? Porque le estamos siguiendo a Él. Y esto va de la mano con mi cuarto consejo, que es resiste. Muchas veces cuando nos metemos en problemas, sabemos la causa. Ejemplo, esto que acabamos de hablar de la envidia, ¿no? Muchas veces cuando estamos en este camino de crear material, de crear contenido, de escribir, de publicar, de diseñar, nos metemos en problemas y muchas veces sabemos que fue por alguna decisión, una mala decisión que tomamos, un momento de envidia, un momento de enojo. Pero hay ocasiones en que en esa lista de cotejo de nuestra vida espiritual pudiéramos ponerle a todo una aspa, ¿no? Aquí en México le decimos una palomita. Leo mi Biblia, correcto, ¿no? Sí, contestamos sí. Oro, sí. Soy un buen padre, pues en lo que cabe sí. Asisto a la iglesia, sí. Quiero dedicarle mi trabajo a Dios, sí. Estoy escribiendo para Él, sí. Mi trabajo en la editorial tiene como meta traerle la gloria a Él, sí. Y a pesar de todos esos sís, viene la prueba. Pasan cosas que decimos, pero ¿por qué? Y nos preguntamos cuándo fue, por qué fue. Si ahorita estamos haciendo las cosas con un corazón puro, con intenciones correctas, ¿por qué? ¿Por qué vienen estas enfermedades en el equipo? ¿Por qué de pronto vienen estas crisis económicas? ¿Por qué de pronto cambian todo lo de los impuestos en el gobierno? ¿Por qué de pronto se descompone mi ordenador, computadora, laptop, como le quieran llamar? Yo sé que muchos hemos estado ahí, ¿no? Estás trabajando, estás inspirado y la luz se va, pierdes tu trabajo, cosas pequeñas, cosas grandes, pero que no son realmente una consecuencia de una mala decisión que tomamos, de un pecado que cometimos, no, son esas pruebas que no entendemos. Y Santiago nos dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Leo la última frase otra vez. Siempre que se pone a prueba la fe, la constancia, la resistencia, la perseverancia, tiene una oportunidad para desarrollarse. Y ciertamente en el mundo editorial hay muchas pruebas, pero a veces necesitamos desarrollar nuestra constancia. Y me fui a las palabras, a las definiciones de constancia, qué significa en el original. Parece que el original es esa palabra que vemos ahí, upomeno, que literalmente significa permanecer abajo, que significa no huyas, quédate allí, ¿no? No salgas corriendo,
sí, está difícil la prueba, pero resiste, aguanta. Cuando estamos en una tentación, algo que viene por nuestra propia naturaleza pecaminosa, algo que viene por causa de nuestro pecado, sí está muy claro en la Biblia, huye, ¿no? Tenemos el ejemplo de José. Estaba ahí la esposa de Potifar, sal corriendo. Pero cuando estamos siguiendo y sirviendo al Señor y vienen estas pruebas, hace poquito estuvimos en MAI, América Latina, leyendo en un club de lectura un hermoso libro que recomiendo a todos, Yo no pedí ser oro, de Patricia Adriancén de Vergara, nuestra amiga Patti de Perú. Y ella nos recordaba tanto, tanto, tanto esto de las pruebas y de que nosotros no pedimos ser oro o plata, pero las pruebas tienen un propósito en nuestra vida. Y el consejo de Santiago es, permanece, no salgas corriendo, resiste. Hablo con todo mi cariño a todos los que están ahorita escuchándonos, si tienen por ahí un escrito, un libro, una novela en la que están trabajando o que ya terminaron o que tienen ese sueño de escribir y viene la pregunta y viene ese pesar y esa duda de ¿y quién me va a publicar? ¿Y cuándo va a salir? ¿Y qué hago? ¿La autopublico o busco la manera tradicional? ¿Y qué debo hacer con este libro? Y vienen todas estas preguntas, todas estas dudas, y luego vienen todos estos problemas de tal vez dinero, no podemos autopublicar. Tengan paciencia, no huyan, permanezcan ahí, sigan escribiendo, sigan trabajando en ese libro, sigan insistiendo y sean pacientes. Porque nosotros no somos de esas personas que cuando viene la lluvia, sacamos una sombrilla y nos quedamos ahí. Nosotros somos de las personas que cuando viene la lluvia corremos a la cueva, a la roca, porque solo ahí no nos vamos a mojar. Con la sombrilla, pues es algo temporal, pero nos vamos a mojar a final de cuentas, los pies o algo. Pero nosotros somos de los que corremos a la roca, a una roca grande que nos va a cubrir de las tormentas, de las tempestades, de la lluvia, y ahí vamos a estar bien, ahí vamos a estar seguros. Sean pacientes, permanezcan, sigan soñando, sigan entregando su trabajo a Dios y Él hará. Si estás experimentando desilusión, también con todo el corazón hablo a mis queridos hermanos que tienen una casa editorial, que trabajan en una editorial y sabemos que han venido problemas muy graves, costos de tantas cosas, ¿no? Desde el papel, costos de exportación, de importación, pagos que hay que realizar. La pandemia fue una época difícil y tal vez ahorita hay esa presión de, bueno, aparte de hacer el libro, tienes que hacer el audiolibro y aparte de hacer el audiolibro, tienes que hacer el libro digital y presión, pero yo creo que podemos confiar en la soberanía de Dios. Recordemos el llamado. Dios nos ha llamado a algo específico. Tú estás llegando a un grupo de personas específico. Tal vez no en el mundo, tal vez solo en tu país, tal vez solo en tu ciudad, tal vez solo en tu iglesia, pero estás ahí por una razón. Y no te olvides de los escritores bíblicos. Yo a veces me pregunto, bueno, a lo mejor todos quisiéramos ser Jeremías o David y tener un libro grueso en la Biblia, ¿no? Pero pues yo creo que muchos diríamos, no, yo me conformo con ser hasta Sofón, o Abdías, ¿no? Que tiene solo una página. Su profecía es solo una página en toda la Biblia, una página. Y yo diga, no, yo me hubiera conformado con eso. Pero seguramente él no pensó en eso cuando escribió su profecía o cuando dijo su profecía. Él simplemente cumplió lo que Dios le dijo. No se imaginaba que un día iba a estar en el canon bíblico. Seguramente David tampoco. Él solamente cantaba porque le gustaba, ¿no? Igual nosotros, hagamos las cosas porque Dios nos ha pedido hacerlas y porque disfrutamos hacerlas y dejémosle a Dios los resultados sin esa presión de este mundo de likes. Y finalmente, creo que todo se resume en decidir a quién queremos agradar. Pablo lo tenía muy claro. Él dijo, yo no busco la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios. No busco quedar bien con los hombres,
Si yo quisiera quedar bien con los hombres, ya no sería un siervo de Cristo. Gálatas 1:10. En este mundo de likes, caemos a veces en ese pequeño o gran hoyo de la aprobación de los hombres. Y me parece que no es solo en las redes sociales, es en toda nuestra vida. Siempre estamos buscando ser reconocidos, estamos buscando que la gente nos mire. Tengo un hijo de 11 años y acaba de pasar el mundial y bueno, él hablaba de los futbolistas y sabía quiénes eran y un día así nada más jugando me dijo, vamos a ver cuántos de ellos tienen Instagram. Y nos metimos y veíamos su Instagram y yo veía la frecuencia con la que publican y obviamente no son ellos porque ellos deben estar jugando y entrenando, ¿verdad? Pero tienen a gente que está constantemente trabajando y subiendo fotos de ellos y luego yo platicaba con mi hijo y otros amiguitos y les preguntaba yo, ¿y ustedes qué quieren ser de grandes? Y me decían futbolistas, youtubers, ¿no? Queremos tener nuestra cuenta de Instagram y queremos tener tantos seguidores porque así ganas dinero. Y pues con tristeza los escuchaba, también después platiqué un poco con mi hijo del asunto, pero ese es el mundo en el que vivimos, un mundo que nos dice que vales por los likes que tienes, un mundo que nos dice que vales por los seguidores que tienes, pero nosotros sabemos que no es verdad. Tomé Romanos 14 y hice una pequeña paráfrasis, una pequeña versión propia. En el original dice, pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos, ¿no? Pero bueno, yo le cambié y puse, pues el reino de Dios no se trata de lo que publicamos o escribimos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Si tú sirves a Cristo con esa actitud, agradarás a Dios. Y también tendrás la aprobación de los demás. ¿Se fijan el plus, el añadido? Por lo tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos unos a otros. Creo que este es uno de los versículos que yo pensaba poner aquí en mi escritorio donde trabajo, para que me ayude a enfocarme y a no perder el rumbo. El reino de Dios realmente no se trata de lo que yo publico, lo que escribo, lo que logro. La realidad es que el reino de Dios se trata de esa integridad de nuestro diario vivir, con bondad, con paz, con alegría en el Espíritu Santo, que claro, va de la mano con nuestro llamado, con nuestro trabajo, con lo que hacemos. Pero veamos el plus. Si tú sirves a Cristo con esa actitud, si nosotros escribimos y publicamos con esa vida de bondad, de paz, de alegría en el Espíritu Santo, agradaremos a Dios, que es el primer lugar. Pero además tendremos la aprobación de los demás, que tal vez no se traduzca en 20,000 likes o en 1,000,000 de copias vendidas. Pero si tenemos la aprobación de Dios, tenemos lo más importante. Y quise añadir esta otra parte, porque fíjense lo que dice, por lo tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos unos a otros. Y creo que ese es el propósito que, por lo menos yo en lo personal, quiero tener este año en mis redes sociales. En todo lo que publique yo en redes sociales para avisar sobre los libros que he escrito. Quiero darle a mis lectores, quiero darle a mis seguidores, por decirles algún nombre, pero bueno, a mis amigos, a la gente que con tanto cariño también yo sé que me lee. Quiero procurar que en todo eso que yo publique haya armonía en la iglesia y haya edificación, haya algo que traiga algo bueno, algo que aporte al cuerpo de Cristo. Y claro, también como Juan, quiero que todo lo que yo publique, escriba, como decía Juan, sea para que otros crean en este Dios de quien quiero yo aprobación. Todos pasamos por el desierto y yo me acuerdo cuando hace muchos años se escuchaba a grandes escritores o escritores que yo admiraba hablar de escribir y yo siempre pensaba, no, pues tú lo dices, pues sí, ya tienes 10 libros, ¿no? Pero yo no tengo ninguno.
todos pasamos por el desierto. De veras que Dios es bien bueno porque siempre nos mantiene humildes y nos ayuda a ver que todos necesitamos su ayuda, que todos necesitamos aprender esto. Yo estoy aprendiendo y a manera de resumen les comparto lo que estoy aprendiendo. Yo estoy aprendiendo que cada vez debo escribir mejor. No escribo tan bien como yo quisiera. Necesito tener más belleza en mis escritos. Pero también estoy aprendiendo que no debo olvidar de hablar verdad, lo bueno. No debo de olvidar escribir rectamente, como decía Salomón en Eclesiastés. También estoy aprendiendo que debo elegir entre varias cosas cuál es aquella a la que he sido llamada. Porque me he dado cuenta que cuando me he desviado, los proyectos se han quedado en el tintero. Cuando he querido escribir porque esto es lo que se vende, porque esto es lo que todo mundo está haciendo, porque esto es lo que los jóvenes quieren escuchar o leer, los proyectos no se han terminado, se han quedado a la mitad, son hoy pues tal vez un archivo en mi computadora, tal vez una hoja que se quedó y ya hasta se perdió. Todos los días debo de elegir entre todo lo que puedo hacer, a qué he sido llamada y cuál es ese libro que si fuera el último que escribo hoy, yo quisiera que quedara en mi legado. Estoy aprendiendo que debo dejarme de compararme y que debo amar, porque el amor no tiene envidia. Les contaba yo de Proverbios, ¿no? Que dice que el cáncer, la envidia es como un cáncer. Pero luego llegaron los discípulos, ¿no? Y llegó Pablo y añadió, ¿no? Como todo lo que hace el Nuevo Testamento, añade. Y nos dice, no solamente no debes tener envidia, sino que te debes de alegrar con los demás. Entonces, alegrémonos con el que tiene más likes y con el que está publicando su libro y con el que está llegando a las personas con el mensaje. Estoy aprendiendo que debo de resistir en los silencios de Dios, que debo de permanecer ahí sin moverme, confiada en Él, cuando vienen esos silencios, cuando vienen esos desiertos y no salir huyendo, no dejar de trabajar, de hacer, de escribir solo porque tengo miedo o porque ya me desanimé. Pero sobre todo estoy aprendiendo a que no debo alimentarme de los likes, sino que debo buscar agradar a Dios. Todos conocemos esa hermosa parábola, ¿no? Esa parábola en que Dios le entrega talentos a algunas personas y muchos van y esconden su talento, o alguno esconde su talento y los demás trabajan en ello. Pero creo que todos anhelamos esas palabras que surgen en esa parábola. Y cuando llegan con su amo, les dice su amo, buen siervo y fiel. Y creo que ese es el like que de verdad todos queremos. Ese es el like que todos anhelamos. Ese es el like que debe de mover nuestra vida. Ese es el like que debe de ordenar nuestras prioridades, nuestros días, no solamente en nuestros trabajos, sino en todo lo que hacemos. Y la parte mejor es que después les dice, no, entra y ven a celebrar conmigo. Y un día todos nos vamos a poner a celebrar. Todos vamos a celebrar juntos el trabajo que hicimos para el reino y será el like más maravilloso que podamos tener. Así que gracias a todos por escribir, gracias a todos los que editan, gracias a todos los que publican, gracias a todos los que sueñan con escribir, con editar, con publicar. Animémonos unos a otros y mantengamos el rumbo. Y gracias, Margie, con esto. Amén. Dice Mayra, qué hermosa clase, motivante como siempre. Y pues tenemos ya varias preguntas, ¿verdad? Mayra Gris dice, ¿podemos sentirnos presionados como escritores a tener una plataforma de seguidores para que las editoriales nos publiquen? ¿Cómo enfrentar ese reto? Sí, yo creo que como les dije al principio, no es que digamos, no, ya no vamos a tener redes sociales, no. Yo siento que podemos hacer nuestra plataforma solamente manteniendo ese equilibrio. ¿Y qué es una plataforma? Porque también muchos a lo mejor se preguntan, bueno, ¿de qué hablan con una plataforma? Bueno, muchas editoriales también saben que es a veces difícil
promover un libro de alguien que solo es conocido en un lugar pequeño, en una región pequeña, y a veces ellos preferirían que los escritores tuvieran tal vez ya un grupo de personas que van a comprar ese libro. Y a eso se refieren ellos a veces con una plataforma. Mi sugerencia es que esa plataforma surge de una manera natural cuando tú tienes algo que ofrecer a tu público. Yo les quiero contar algo rapidito. Cuando yo empecé, antes de que publicara con las grandes ligas, como dicen por ahí, ¿no? Yo tenía un blog. Y en ese blog fue donde conocí a un montón de amigas que ahorita todavía somos amigas. Ahí, en los blogs conocí a mis 3 coautoras de los devocionales. Y esa es una plataforma. Y el blog yo lo tenía no para, lo tenía como para escribir, para dar. Entonces, cuando tú piensas así, cuando tienes tú tu Instagram, no es nada más para mostrar tus, no sé, tus nuevos zapatos, ¿no? Sino que realmente tú quieres usar tus redes sociales para dar a otros, para animar a otros, para motivar a otros. Tu plataforma va a ir creciendo, tu plataforma va a ir siendo sólida, vas a empezar a tener seguidores, porque tú no estás pensando en recibir, sino estás pensando en dar. Entonces, no sé si es un poquito la respuesta que esperaban o estoy siendo clara, pero mi respuesta sería sí, busca tener esa plataforma sin presión, sin estar buscando likes, sin estar buscando necesito más personas para que me vean las editoriales. No, simplemente tú hazlo porque quieres dar, porque tienes algo que decir y lo demás se va a ir acomodando. Muy bien. Varios están comentando que fue de mucha bendición, mucho ánimo y que, Gracias a Dios. pues sí, lo de la envidia es muy común en este mundo digital y que hace falta recordar todo esto. Veamos otra de las preguntas. Ravena Pereira dice, soy Ravena de Brasil, que nos conocimos en Lead World. A ver si entiendo el portañol. ¿Cómo lidiar con la recepción del libro para las personas de la iglesia? Y si ellos no comprenden la diferencia de qué es la ficción y juzgaran el libro y al autor. Eso entiendo. Sí, creo que sí entiendes, Raven. Espero, si no, puedes mandarnos otro mensajito, pero creo que esto se contesta un poquito con el punto número 2. O sea, elige para qué estás escribiendo. Cuando uno escribe ficción, uno tiene que elegir también a quién le estás escribiendo. Tengo muchos amigos, algunos están creo aquí hoy en el webinar, que en su corazón está escribir ficción, pero no realmente para los creyentes, para la iglesia, sino ellos quieren escribir ficción para los adolescentes en general, para mujeres, quieren contar una historia. Cuando tú defines ese para qué, y estás muy clara de que ese es el llamado que tienes, eso te va a llevar y te debe de conducir a la editorial que debe publicar ese libro. No todos los libros deben de ser publicados quizá por editoriales cristianas, si ese no es el objetivo, el público al que te estás dirigiendo. Hay muchos concursos, hay muchas convocatorias que a veces aparecen en nuestros países, donde podríamos intentar enviar una novela, donde podríamos intentar enviar un cuento, y entonces ser leídos por una variedad de gente que no tenemos ni idea, ¿no? Que es otro lugar, otra plataforma, otro mercado, otro sitio donde podemos dar nuestro mensaje. Entonces, ¿va a haber críticas? Sí, siempre va a haber críticas. Si no, pregúntenme, hay que preguntarle a Jeremías, a Isaías, ¿no? O sea, todos ellos, sus mensajes no eran bien recibidos. Siempre va a haber gente que no le va a gustar lo que escribes, siempre va a haber gente que va a decir, no, deberías mejor usar tu tiempo para otra cosa. Pero ahí viene el llamado. Si Dios te ha llamado a escribir ficción, ese es tu para qué, dedícate a eso y pídele a Dios que te dirija hacia dónde debe de ser ese libro publicado. Y eso va a definir mucho también la recepción del público, no porque nos dé aplausos, sino porque lleguemos a la gente a la que le estamos escribiendo esa historia.
si no contesté muy bien, bueno, por ahí también ayúdame, Margie, si hay que elaborar más, pero si no, esa sería mi respuesta. Sí, sí, sabemos que no todo el mundo entiende que la ficción es válida también y Ujú. para cristianos también y hay en la Biblia. Muy bien, Patti Cabral dice, quisiera saber si ser un escritor que tiene una presencia constante de calidad, cuidando su contenido en las redes, diseño, frecuencia, intriga por sus proyectos, hace la excelencia y el profesionalismo de este tiempo o es comprar las presiones que imponen las redes sociales. Buena pregunta, porque creo que no tengo una respuesta total. Es algo que yo también me estoy preguntando. Eh, no estoy muy tranquila en pensar que un escritor deba dedicarse tanto a las redes sociales, porque sinceramente los escritores en general, en términos generales, somos personas introvertidas que somos muy felices en nuestros espacios cerrados escribiendo. Y somos escritores porque decidimos no ser oradores o no decidimos no ser predicadores o decidimos no ser, que a muchos nos gusta también hablar, pero si tuviéramos que elegir, siempre elegiríamos escribir. Y por lo mismo, porque este trabajo conlleva tiempo de creación, de meditación, de análisis, de edición, de estarnos empapando de muchas cosas. Las redes sociales ciertamente nos quitan mucho de ese tiempo, mucha de esa energía, nos pueden incluso distraer y sé que a todos les ha pasado que decimos, ay, nada más reviso rápido mi Facebook o mi Instagram y ya empiezo a escribir y 5 horas después no escribiste más que un renglón, ¿no? Entonces, sí, sí creo que debemos de tener cierta presencia en redes, sí creo que debemos de hacerlo lo mejor que podamos, pero también creo que hay escritores por ahí que quizá nunca tengan una red social, que quizá están ahorita escribiendo en su cuarto y que, no sé, ni siquiera tienen Instagram y que nos van a dejar a lo mejor un legado y alguien va a descubrir ese libro y alguien lo va a publicar y va a ser oro. Entonces, no creo que debamos de, eh, creo que cada uno debemos de encontrar el equilibrio, pero sí yo quisiera, en este caso, apelar en este caso a los editores, a los de marketing, que sí no pongan en los escritores tanta presión, porque si no, sí dejamos a un lado. Realmente, imagínense si nuestro trabajo del escritor también fuera a vender, o sea, es mucha presión y volvemos a la Biblia, o sea, volvemos a los escritores bíblicos. Ellos, Dios se encarga, de verdad, o sea, yo estoy muy convencida de que Dios se encarga de que nuestros libros y lo que tenemos que decir salga a la luz. Tenemos, ahora sí que, no sé si han oído de los agentes literarios. Yo siempre me dicen, ¿tienes agente literario? Sí, yo tengo el mejor, ¿no? Y es Dios. Él es el que se encarga. Sí, yo trato de poner los links y sí estoy tratando de entrar un poquito más a este mundo. Sé que es necesario, pero quiero mantener un equilibrio y no me quiero sentir presionada por eso. Si un día yo digo, Señor, tengo que cerrar mis redes porque de verdad quiero dedicarme a orar, quiero dedicarme a leer, quiero dedicarme a sacar un buen libro, quiero tener esa libertad de poder hacerlo, porque sé que mis lectores se van a ver beneficiados de que yo decida a veces ese ayuno, ¿no? Ese ayuno cibernético y diga yo, no, es tiempo de parar, necesito tener para dar. Nunca nos olvidemos de ese alimento. Amén, amén. Muy bien, tenemos un par de preguntas, no sé si tenemos tiempo para, no, ya más, creo yo. A ver, bueno, Priscila Chacón dice, muchas gracias por la charla. ¿Qué piensas de publicar novelas cristianas en plataformas web como Wattpad? No le veo nada malo, siento que sería un bonito experimento.
me he metido solamente por curiosidad, pero sí debo de decir que en esta pregunta en particular sí hay una brecha generacional entre mi persona y los que usan Wattpad. Para mí me cuesta trabajo, pero sí una amiga jovencita me explicó cómo funciona, me enseñó algunos libros. Sé que muchas novelas de hoy fueron descubiertas precisamente en el Wattpad porque la gente empezó a seguirlas. No veo nada malo, pero sí les recomiendo que vayan al primer punto. Verdad y belleza, porque cuando estaba yo navegando con ella en Wattpad, sí encontramos muchos libros que están terriblemente mal escritos, faltas de ortografía, no tienen uso del guión largo. Recuérdense que en español usamos la raya para el diálogo, no usamos eh, las comillas inglesas. Entonces, si somos escritores y sobre todo somos creyentes y queremos hacerlo bien, hay que hacerlo bien incluso en esas plataformas y en esos lugares, ¿no? Si vamos a subir algo que esté bien escrito, que esté bien pensado, que sea un producto bello, de calidad y que pueda pues también ser de bendición a los demás. ¿Algo más, Mar? Bueno, Tere Guerrero dice, en Ajá. redes sociales, ¿es válido escribir con un lenguaje más relajado y coloquial o debemos escribir de manera formal? Yo escribiría como hablo, o sea, y como escribo. Hay algo que se le llama la voz del escritor, ¿no? Y qué bonito es que alguien a veces te lea y diga, ay, esa fuiste tú, ¿verdad? Y todavía no llegan a tu nombre, pero ya saben que esa es tu voz. Eh, entonces, creo que tienes que escribir con la voz que la gente te conoce, tus amigos, tus familiares, con esa misma, tal vez, formalidad o informalidad, porque todos hablamos diferente, y que sea tu voz siempre la misma, en tus escritos, en tus redes sociales, cuando platicas con alguien. Tenemos esa voz y es una voz hermosa que Dios nos ha dado y que nos hace también especiales y que debe de estar en todo, en todo lo que nosotros escribamos, publiquemos, etcétera. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos. Hay muchos comentarios interesantes en el chat, pero no, me imagino que los participantes están leyendo, así que no hay tiempo de comentarlos todos, ¿no? Así que, bueno, queremos ir terminando dentro de la hora, ¿no? Muy bien. Damos muchísimas gracias a Keila por este mensaje y por el recordatorio para los que estamos en todo lo que es el mundo de escribir y también para otros, ¿no? Algunos más han de estar presentes también. Les recordamos que tenemos toda una serie de webinars para el año, uno cada mes, parte de mayo, el 21 a las 9 de la noche, hora de Argentina. Creo que vendría siendo a las 7 en México, habría que ver. A las 9 de la noche, hora argentina, con Jessica y Barbals, una guía práctica para escribir material de enseñanza bíblica para niños. Un tema muy interesante, muy práctico para la gente, ya sea para publicar o para usar en su iglesia. Entonces esperamos que muchos puedan acompañarnos ese día. Y también les recordamos que pueden entrar, si no lo han hecho, al Facebook de My América Latina. Y ahí estamos publicando una variedad de cosas, ¿verdad? Peticiones, comentarios de libros y pues por supuesto los temas de cada mes. Busquen My América Latina, ¿verdad? ¿Algún detalle más para cerrar? Creo que es todo lo que tuvimos que ver. Pues, pero nos
nos quedamos con ganas de escuchar más, ¿verdad? Pero, pues qué bonito. Y esperamos que compartan después cuando les llega M-A-I, que es Media Associates International. Sí, eso sí, Keila, gracias. Ya puso la forma correcta de escribirlo. Entonces, pues, muy bien, a seguir adelante con la verdad y la belleza. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.